Buenos días, sean bienvenidos todos nuevamente a este lugar de adoración. Nuestros hermanos que están conectados por Meet, nuevamente sean bienvenidos. Nuestros hermanos que nos verán más adelante a través de las redes sociales. El Señor les bendiga y como siempre esperando ser de edificación mutua. Siempre que escuchamos la palabra de Dios, siempre que preparamos un tema, Dios nos habla a través de su palabra. Y esa es la intención del día de hoy también, poder escuchar el mensaje del Señor. Sean bienvenidos todos, ya le hemos alabado por medio de un cántico, por medio de las ofrendas también. Y ahora vamos a escuchar lo que tiene Dios para hablarnos el día de hoy a través de su palabra. Así que quiero pedirles por favor que me acompañen al Evangelio de Mateo, más exactamente. Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6, donde vamos a leer el verso 14 y el verso 15, donde dice la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén. Quisiera que me acompañaran a una breve oración para poner este sermón en manos del Señor. Señor y Padre Santo, te alabamos y te adoramos en esta mañana y te agradecemos la oportunidad y el privilegio que nos das de poder estar reunidos en tu nombre, Señor. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y queremos honrarte y queremos alabarte, Señor. Y por eso disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente y nuestro espíritu para escuchar el mensaje de tu palabra. Yo te ruego, Señor, para que me hagas un instrumento útil y para que pueda dar a conocer el mensaje de tu palabra de una manera sencilla, fácil, clara, entendible, y que tu Santo Espíritu sea dándonos convicción de tu verdad. Amén. Y llévate la gloria y la honra, mi Señor, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el título de este sermón es el perdón, como bien leíamos en el pasaje base, ¿no? El perdón. Y quisiera comenzar con la definición que nos da el diccionario de la Real Academia acerca de la palabra perdón. Es principalmente la remisión de una pena o ofensa o deuda o obligación pendiente. La palabra remisión es sinónimo de perdón. Tienen un significado similar. También se refiere al acto de perdonar en sí mismo, entendiendo que la remisión de una pena es dejar de aplicar un castigo a alguien que ha cometido una falta. La remisión de una ofensa es renunciar o a reclamar o guardar rencor por una ofensa que hayamos recibido de parte de alguien. Y la remisión de una deuda es cuando se libera a alguien de una obligación de pagar una deuda. ¿Recuerdan cuando en alguna ocasión alguien no nos cobra algo que le debemos? Entonces decimos, me perdonó la deuda, ¿no? Me perdonó lo que le debía. Así que, por otro lado, el significado bíblico de la palabra perdón, hermanos, se entiende como la acción de liberar
a alguien de la culpa o de la pena por una ofensa, ya sea por parte de Dios hacia nosotros o por nuestra parte hacia otros, ¿no? O hacia nuestros semejantes. El perdón se trata de una decisión consciente, libre, de dejar ir el resentimiento y tanto el resentimiento como la amargura, dejarla ir, ¿no? El pasaje que tenemos como texto base, hermanos, y que bien leímos anteriormente, hace parte de la oración modelo con la que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar. Digo oración modelo porque es la forma en que nuestro Señor Jesucristo nos enseña la manera correcta de orar, ¿no? Y con eso quiero decir que hay una manera correcta y hay una manera que no es correcta para orar, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, todo el capítulo 6, nos enseña la manera adecuada en que debiéramos orar, ¿no? Y no es una oración para estarla repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque al repetirla como una letanía, estaríamos contradiciendo las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el verso 7, ¿no? Donde dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿no? Entonces no se trata de repetirla ni de repetirla, porque contradeciríamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como bien lo leímos en el verso 7, ¿no? Este era un paréntesis, porque el tema central del texto base, hermanos, es el perdón. Tan necesario para mejorar nuestras relaciones interpersonales como para mejorar nuestra relación con el Señor. Porque si nuestra relación con Dios está bien, pues también lo estará con nuestros semejantes, ¿no? Y si por otro lado nuestra relación con nuestros semejantes, nuestra relación con los demás no está bien, pues tampoco va a estar bien nuestra relación con Dios, ¿no? Aunque a veces estar bien con los demás no depende de nosotros, por más que nos esforcemos, ¿no? Me explico. Hay situaciones en las que, a pesar de que nosotros queramos o nosotros nos esforcemos a estar bien con todos, ¿cierto? No todos quieren estar bien con nosotros. Y esto lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 18, donde está escrito, si es posible, sí es posible, ¿no? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Como creyentes, hermanos, debemos hacer todo lo humanamente posible y esforzarnos, ¿cierto? A poner todo de nuestra parte por mantener la paz con todas las personas. Regresando al texto, en el texto base, hermanos, nos encontramos con un mandato bastante claro, un mandato del Señor, y es un mandato para todo creyente. Y no solamente para todo creyente, sino también es aplicable también para toda la humanidad en general, porque tiene que ver con las relaciones personales. Y nosotros nos estamos relacionando a toda hora con las personas, ¿no? Además de ser un mandato, hermanos, el perdón viene acompañado de un condicionante, de una advertencia, de una sugerencia que no debiéramos pasar por alto y que por el contrario debiéramos tener muy en cuenta, hermanos. Si queremos, si deseamos el perdón de Dios, es necesario que también nosotros perdonemos a nuestros semejantes.
No será posible ser perdonados por Dios si no perdonamos a quienes nos ofenden o a quienes nos causan algún daño. No será posible recibir el perdón de Dios. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, lo que me hizo no se lo voy a perdonar? O es que no puedo perdonarlo. ¿Sí? Expresiones similares a esas que son expresiones necias. Porque aún así pretenden que Dios les perdone. Y aunque algunos lo hacen por necedad, otros lo hacen por ignorancia. Pero recordemos que el desconocimiento de la norma no nos exime de la responsabilidad, ¿cierto? Y digo por ignorancia porque ignoran la palabra de Dios o ignoran el consejo de Dios o ignoran la advertencia que tenemos en la palabra del Señor, ¿cierto? Aunque a uno lo hacen por ignorancia, como bien lo decía, otros lo hacen por necedad, ¿no? Y quienes ignoran las palabras de nuestro Señor Jesucristo, yo quisiera recordar lo que leímos en el verso 15, ¿no? Donde dice, mas si no perdonáis, el sí es un condicionante, ¿no? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La palabra ofensa que encontramos en Mateo, en el verso 15, el evangelista Lucas le da un sentido más amplio y más claro, más profundo y lo traduce no como ofensa, sino lo traduce como pecado, en Lucas capítulo 11, verso 4, que me gustaría leerlo. Lucas 11, verso 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Claramente el evangelista Lucas traduce la palabra ofensa como pecado, ¿no? Es decir, que para Dios no es solo una ofensa. Dios le llama pecado. El pasaje de hoy, hermanos, nos insta y nos exhorta a perdonar. Nos exhorta a que estemos dispuestos a perdonar. Y el no hacerlo trae consigo algunas implicaciones o algunas repercusiones, tanto espirituales como también emocionales. Y eso puede ser un estorbo que afecte nuestra comunión con Dios, que afecte la relación también con nuestros semejantes. Ahora, para evitar esto, hay algo que debemos saber y que debemos tener muy en cuenta, y es algo muy importante. Y aunque el texto en sí, el texto base, solo nos dice que debemos perdonar, pero no nos dice cómo hacerlo o la manera de cómo hacerlo, es mismo nuestro Señor Jesucristo quien complementa este texto, quien complementa este tema más adelante en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17, donde está escrito, Lucas capítulo 17 del verso 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele, es decir, corrígele, ¿no? Y si se arrepiente, ahí tenemos un condicionante, ¿no? Y si se arrepiente, perdónale.
Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, ¿no? En este pasaje, hermanos, podemos notar que existe un condicionante indispensable y sin el cual no estamos obligados a perdonar. En alguna ocasión escuché a un pastor, que me reservo el nombre, decir que no había perdonado la ofensa de alguien. Y muchas personas se volcaron contra él. Incluso a mí me sorprendió el escuchar eso, ¿no? Pero cuando uno profundiza un poquito y conoce o tiene más amplitud en el conocimiento de la palabra de Dios, pues Dios le muestra a uno su verdad, ¿no? Porque el requisito indispensable para perdonar a alguien es que haya un arrepentimiento, ¿no? Ese condicionante que existe, indispensable, y sin el cual, repito, no estamos obligados a perdonar. Y aunque el mandato es perdonar, es un mandato del Señor que es perdonar, si la persona que nos ha ofendido no se arrepiente, no lo perdonamos. ¿Y usted quién se cree para no perdonar? ¿Lo han escuchado alguna vez? A menudo escuchamos expresiones similares, ¿cierto? Pero es lo que la palabra del Señor nos enseña, hermanos. O sea, no es para aterrarnos. Si alguien no se arrepiente, no estamos obligados a perdonar. Definitivamente es la verdad que tenemos en la palabra del Señor, ¿no? Es indispensable, porque la palabra del Señor nos enseña que el arrepentimiento, ¿no?, es indispensable, y asimismo Dios demanda a cada uno de nosotros el arrepentimiento, ¿no?, si queremos ser perdonados. Y eso lo podemos ver con absoluta claridad en Lucas capítulo 24, verso 47, en Hechos capítulo 3, verso 19, Hechos 17, verso 30, bueno, etcétera, ¿no? Yo lo perdono o la perdono, así no me haya pedido perdón, así no se haya arrepentido. Son expresiones que escuchamos también, ¿no? No pretendamos, hermanos, ser mejor que Dios. Porque Dios, a quien no se arrepiente, no le perdona. Si alguien no se arrepiente delante de Dios, pues no va a recibir el perdón, ¿no? Pero lo que sí debemos hacer, hermanos, es no permitir que una ofensa o que algo que nos haya ofendido llene nuestro corazón de resentimiento, de rencor o de odio hacia esa persona, ¿no?, que nos ha hecho dicha ofensa, porque eso sería un estorbo para nuestra comunión con Dios, hermanos. Eso sería un estorbo que nos impide la comunión con Dios. Y esos sentimientos, si los dejamos albergar en nuestro corazón, nos van a separar, nos van a distanciar de Dios. Dejemos toda situación similar en manos del Señor, quien ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, ¿no? No paguemos mal por mal, ni busquemos venganza, sino que dejemos lugar a la ira de Dios, como bien está escrito en Romanos capítulo 12, del verso 17 al 20. Ahora, cuando perdonemos,
después de que nos hayan pedido perdón, claro está, y que veamos un arrepentimiento, hagámoslo de corazón, hagámoslo sinceramente, sin estar recordándole a esa persona lo que nos hizo el día tal, a la hora tal, en el lugar tal, ¿sí? Y que llevaba puesta la chaqueta color no sé qué, porque a veces tenemos una memoria para eso, para cuando nos hacen, nos ofenden, tenemos una memoria fotográfica, ¿no? Entonces es importante que lo hagamos de corazón, que lo hagamos sinceramente, porque si no lo hacemos, ese no es el ejemplo que Dios nos da. Por el contrario, Dios dice, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, verso 34. Y no se trata de no olvidarlo, ¿sí? Como a veces escuchamos, yo perdono pero no olvido. Y entonces ahí vemos que hay cierto aire de resentimiento, como de dolor, ¿no? No se trata de olvidarlo, porque para eso sería necesario resetear nuestra mente, ¿no? Y borrar todos los recuerdos, tanto buenos como malos. El punto, hermanos, es que cuando nos acordemos del mal o de la ofensa que nos hayan hecho, no nos cause dolor, no nos cause sufrimiento, ¿no? Que no nos duela más de la cuenta y que eso nos lleve a tener sentimientos que nos alejen de nuestro Señor y Creador, ¿no? Y terminando de concluir, hermanos, el perdón es un acto, es una muestra de amor, primeramente de Dios hacia la humanidad, ¿no? Y nos enseña cómo perdonar, para que también nosotros lo hagamos con nuestros semejantes, ¿no? Porque todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana y muchas de las personas que nos oyen han sido perdonadas por Dios. O en algún momento hemos perdonado a alguien que nos ha pedido perdón, ¿no? Primero es un acto de amor. Segundo, como bien decía al principio, es un mandato, ¿no? Es un mandato que debemos tener bien en cuenta y que debemos ponerlo en práctica. Porque a veces se nos olvida, ¿no? O no le damos la importancia que debiéramos darle. Tercero, es un acto de obediencia a Dios. Si realmente queremos agradar a Dios, hacemos la voluntad que Dios nos muestra en su palabra, ¿no? Y cuarto, es una decisión. Y en la libertad que Dios nos da, podemos decidir perdonar o podemos decidir no perdonar. Y por el bien de nosotros nos conviene más que perdonemos, ¿no? Porque es un mandato de Dios. Y porque debemos hacerlo por obediencia, por gratitud, porque así como Dios nos amó en Cristo y así como Dios nos perdonó en Cristo, debemos asimismo mostrar esa misericordia por cada uno de nuestros semejantes, por nuestros hermanos, por nuestros allegados, ¿no? O hacia las personas que estén en nuestro entorno, hermanos. Es el mensaje que quería compartirles el día de hoy. Y oremos para que el Señor nos ayude. Pidámosle en oración para que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Es un mensaje claro, es un mensaje sencillo que no necesita de mucha explicación, porque
Dios nos habla de una manera clara, concisa, precisa, para que hagamos su voluntad, hermanos. Realmente la voluntad de Dios es que perdonemos, así como Él nos perdonó. Que no alberguemos en nuestro corazón ningún sentimiento de odio, de rencor, ni mucho menos de venganza. Estamos llamados como creyentes a amar aún a nuestros enemigos, a orar por quienes nos persiguen y quienes nos ultrajan. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Que no nos venguemos por sí mismos, que no busquemos venganza, sino que dejemos toda esa situación en manos de Dios, ¿no? Podemos orar. A veces es difícil porque duele bastante, pero si lo hacemos en nuestras fuerzas, va a ser imposible perdonar. Pero si pedimos la ayuda a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a dar la fortaleza y nos va a dar esa gracia, ¿no? Para poder perdonar realmente a quienes nos han ofendido. Y asimismo para reconocer que hemos ofendido a alguien y que necesitamos pedir perdón, ¿no? Amén. 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 Precisamente el día de hoy, hermanos, tenemos celebración de Santa Cena. Y en la Santa Cena damos testimonio público de que tenemos comunión con Dios y de que tenemos comunión con nuestros hermanos. Y esa invitación que Cristo nos hace a la Santa Cena es una invitación abierta para toda su iglesia. Por tanto, ninguno de nosotros debiéramos negarnos a participar de dicha celebración. Pero lo que sí debemos hacer es tener en cuenta las recomendaciones de la palabra de Dios, ¿no? Hacernos un autoexamen, un análisis de cómo está nuestra comunión con Dios y cómo es nuestra comunión con nuestros hermanos. Recordemos que si nuestra comunión con Dios es buena, pues así lo será con nuestros hermanos. Y si nuestra comunión con Dios, con nuestros hermanos no es buena, pues no va a ser una comunión perfecta con Dios. No vamos a tener tampoco una comunión perfecta con Dios. Es que yo amo tanto a Dios, pero es que ese amigo que tengo allá me ofende y es que yo lo odio y que es... No. ¿Qué estamos haciendo? Estaríamos siendo hipócritas. Y Dios conoce nuestro corazón y conoce realmente las intenciones de nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos. A Él no le podemos engañar. Por eso, hermanos, yo quiero invitarlos para que nos dirijamos cada uno en oración a Dios y le pidamos que nos ayude a autoexaminarnos, que nos muestre en qué estamos fallando y que nos ayude. Oremos, hermanos, tomémonos un minuto y dirijámonos al Señor.
El salmista escribe: examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad. A veces no nos damos cuenta de nuestros propios errores, pero si le pedimos al Señor que nos ayude, Él nos va a guiar con su Santo Espíritu, y su Espíritu, que es Dios, nos va a redarguir y nos va a mostrar, ¿no? O va a usar a un hermano, a un siervo de Dios, para hacernos ver el error en el que estamos. Y lo importante de todo eso, hermanos, es reconocer nuestras fallas, reconocer nuestras debilidades también, ¿no? Y buscar la manera de enmendarlo, de corregirlo. Haciendo énfasis en las advertencias que Dios nos hace a través de su palabra, escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, del verso 27 en adelante: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, en consecuencia de lo anterior, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El discernir es entender lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Es entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad. Por eso en la Santa Cena, hermanos, conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y anunciamos su regreso, su segunda venida. Además de dar testimonio público de nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos, anunciamos la venida de nuestro Señor Jesucristo y conmemoramos su muerte, ¿no? Y el dar testimonio es algo que debemos ser conscientes, hermanos, porque la Biblia dice que el testigo falso morirá. Si damos un testimonio falso ante nuestros hermanos, ante la humanidad, de que nuestra comunión es perfecta con Dios, o decimos que nuestra comunión es perfecta, pero resulta que no, estaríamos dando un testimonio falso, un testimonio erróneo. Y esa no es la voluntad de Dios para nosotros como creyentes, hermanos. En la Santa Cena, además del testimonio y además de la conmemoración, en la Santa Cena, hermanos, es un recordatorio también, o cómo Cristo iba a anunciar que iba a ser sacrificado en propiciación por cada uno de nosotros. El pueblo judío en el Antiguo Testamento celebraban la Pascua, que significaba el paso de la salida del pueblo de Dios, la salida del pueblo hebreo de la esclavitud en la que se encontraba en Egipto. El paso de la esclavitud a la libertad, ¿no? Y ese cordero que sacrificaban para celebrar esa Pascua tipificaba a nuestro Señor Jesucristo, quien iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Como bien lo leemos en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, ¿no? Dice: porque nuestra Pascua ya fue sacrificada.
Cristo es nuestro Cordero Pascual. De ahí que cuando Juan el Bautista veía que se acercaba a nuestro Señor Jesucristo, expresó esas palabras, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Y es que realmente el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Y quién de nosotros no hemos pecado, no? Es importante recordar y ser conscientes de que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, quien tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que, hermanos, con esa convicción, sabiendo y conociendo que Dios, a quien se arrepiente, le perdona, dispongámonos para compartir, para participar de la Santa Cena. Dispongámonos para hacer parte de esa celebración a la cual Cristo nos invita hoy, hermanos. Si tenemos alguna situación con algún hermano, con algún amigo, con algún familiar, pongamos esa situación en manos del Señor. Y si somos nosotros quienes tenemos que pedir perdón, comprometámonos hoy, ahora mismo, a hacerlo en la menor brevedad posible. ¿Por qué? Porque contamos con una hora, con un ya, no contamos con un más tarde. Y a veces tenemos la mala costumbre de dejar todo para después. Dejémoslo para mañana, pero ¿qué tal que no haya un mañana para nosotros? No tenemos certeza de eso, hermanos. Son miles de personas que mueren a diario en accidentes de tránsito, en problemas de salud, etcétera, ¿no? No tenemos la certeza de que nosotros no seamos una persona de esas próximas. Así que lo que tengamos que hacer, hagámoslo hoy, hagámoslo pronto. Los elementos que usamos para la Santa Cena son los mismos usados por nuestro Señor Jesucristo. Tanto el vino como el pan, como símbolo del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Repartamos el vino y el pan, por favor. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese amor y esa misericordia del Señor está disponible para nosotros todos los días y para toda la humanidad. Me gustaría pedir el favor a algunos de mis hermanos que están conectados, si oramos por
por el vino y por el pan como símbolos tanto del cuerpo como la sangre de Cristo. Si alguien quiere hacerlo, o si prefieren yo lo hago. Señor Dios y Padre de la gloria, te agradecemos este momento maravilloso del cual vamos a ser parte, Señor. La cena del Señor, la Santa Cena. Y te damos gracias por el vino y por el pan, Señor, como símbolos tanto de tu cuerpo como de tu sangre. Sabemos que es algo simbólico, Señor, así como tú nos enseñas en tu palabra. No es literal. No es que al orar estos elementos se conviertan en cuerpo y en sangre, sino es algo simbólico, Señor. Te damos gracias por el vino y por el pan, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Cuando leemos estas palabras, podemos notar claramente lo que el apóstol Pablo quiere transmitirnos, ¿no? Que es un mandato. Tanto la Santa Cena como el bautismo son mandatos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Uno de los tantos mandatos, ¿no? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria, en conmemoración, ¿no? En memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos del vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres y bebieres este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Si alguno de mis hermanos quiere dar gracias por el privilegio de haber podido compartir de la Santa Cena, adelante. Gracias Padre Celestial por el privilegio de invitarnos a tu mesa, Señor. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, Señor, por derramar tu sangre, mi Señor, en favor de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a reconocer ese sacrificio cada día, Señor, a ser obedientes, mi Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Por mi parte te agradezco, Señor, inmensamente por ese sacrificio en favor nuestro, Señor. Te agradezco porque camino a la cruz del Calvario, no pronunciaste palabra y soportaste todo el oprobio, es decir, la humillación, el escarnio, el desprecio, y todo lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. Gracias porque ocupaste el lugar
que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad, por nuestra transgresión, por toda la perversidad que había en nuestra vida. Y en la cruz del Calvario derramaste tu sangre para librarnos de la condenación eterna. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor Jesús. Ayúdanos a valorar lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere agradecer? Padre del cielo, yo te quiero agradecer por tu gran misericordia, por haberte ofrecido en rescate por la humanidad, en rescate por mí, buen Dios. Porque no nos lo merecíamos, mi Señor, pero tu amor traspasó todo, mi buen Dios. Ayúdanos a serte fiel, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, demos gracias a Dios por este día y por la palabra que el Señor nos ha recordado una vez más, porque pudimos reunirnos como familia, alabarle, exaltarle. Señor Dios y Padre de la gloria, te alabamos una vez más, te adoramos y te agradecemos por este día, Señor, por esta reunión. Yo te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos presentes aquí en esta mañana, por el tiempo que se han tomado para escuchar tu palabra, por reunirse, por congregarse, Señor, como tú nos enseñas. Bendice cada una de sus vidas y cada una de sus familias aquí representadas, Señor. Ayúdanos a poner por obra lo que hemos meditado y lo que hemos reflexionado el día de hoy, Señor. Ayúdanos también a disponer nuestro corazón para perdonar a quienes nos han ofendido. Ayúdanos a reconocer también nuestros errores si hemos ofendido a alguien. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor, a no ser solamente oidores, sino hacedores de la misma, Señor. Gracias por el privilegio que nos das hoy de escuchar tu bendita palabra y también de participar de tu mesa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos, Señor, que te lleves la gloria y la honra y que nos ayudes a glorificarte. Que cada cosa que hagamos sea para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Una feliz semana.